Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a comenzar la clase. En esta unidad vamos a ver la ictiología del territorio nacional. Para poder comprender tenemos que entender qué es la ictiología. Recuerden que vamos a aplicar toda la metodología que utilizamos en todas las clases sincrónicas, en donde en alguna diapositiva que tengan la curiosidad o quieran alguna consulta o quizás aportar algo sobre sus conocimientos, interrumpen, piden la palabra y pueden proseguir. Entonces, para poder entrar a la unidad tenemos que entender qué es la ictiología. La ictiología es la ciencia que se encarga del estudio de los peces, del estudio de los peces en general. Cuando hablamos del estudio de los peces estamos hablando del estudio de cómo ellos viven, cómo ellos se desarrollan, cómo ellos se reproducen, en qué tipo de hábitat habitan, de qué se alimentan, cómo es su comportamiento con otros grupos de peces, cómo es su comportamiento al momento de encontrar otros grupos de organismos vivos dentro de su medio. Entonces, la ictiología es una ciencia bastante amplia que estudia absolutamente a todo lo que se concierne a los peces, a todo lo que concierne a peces netamente. Entonces, es bastante amplio. Para nosotros poder profundizar lo que es la ictiología, primero necesitamos conocer la clasificación de los peces, cómo ellos se clasifican, cómo ellos se encuentran ordenados, en otras palabras, para nosotros poder posteriormente estudiarlo. Entonces vamos a poder ver cómo se clasifican. Vamos a empezar por un orden de peces que es bastante importante dentro de lo que es la piscicultura, dentro de lo que es la acuicultura, que es el orden Characiformes, también conocidos como Characiformes. Pero la forma correcta de mencionarlos es Characiformes. ¿Qué características tienen este grupo de peces? Vamos a verlas posteriormente y por qué son tan importantes dentro de lo que es la piscicultura. Este grupo de peces tienen la presencia de una pequeña aleta adiposa, carnosa. ¿Se acuerdan dónde se encuentra ubicada la aleta adiposa? En la región del dorso, posterior a la aleta dorsal. Entonces, esa aleta que se encuentra ahí, bastante pequeña y carnosa, es una aleta característica de este grupo de peces. Y la presencia también de dientes en la boca. En este caso, como ejemplo, tenemos al pacú, tenemos a las sardinas, tenemos al tambaquí, tenemos a la pacupeva. También en algunos casos lo incluyen, ya les voy a decir por qué más adelante, a las pirañas. Y pasa que este grupo de peces, además de tener esa aleta adiposa, que es bastante carnosa, en el posterior a la aleta dorsal, tienen también una boca que está estructurada por dientes bastante notorios. Algunos son dientes un poco más desarrollados, otros son dientes molares muy similares a los de nosotros. Algunos poseen una sola hilera de dientes, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Algunos poseen hasta una segunda hilera de dientes dentro de su estructura dentaria. Entonces, eso va a depende de la especie, pero es una característica general de este grupo o de esta orden que se llama Characiformes. Ya cuando nosotros hablamos de orden, estamos hablando de la clasificación taxonómica de este grupo en particular, que son los peces. Dentro de la clasificación taxonómica se dividen en 7 filums. ¿Cuáles son esos 7 filums? Eso sí lo sabemos. Reino, clase, orden, Clase, reino, clase, ¿qué más? reino, clase, orden. Reino, filum, clase, orden. Ahí necesito que me ayuden. Orden, familia, género y especie, ¿no? Son siete las... Adelante. Son 7 las categorías taxonómicas. En este caso, estamos hablando del grupo del orden Characiforme. Estamos hablando, en este caso, del reino animal, el filum Chordata, que es el grupo de los peces, el orden Characiformes y propiamente vamos a ingresar a algunas familias de esta orden, que son los Characiformes o Caraciformes. Esta familia de peces, además de presentar esas características, ellos carecen de bigote.
Ninguna especie del orden Characiformes no poseen bigotes y su cuerpo está totalmente cubierto de escamas. Eso es bastante importante también poder definirlo. Entre sus hábitos, entre su ecología misma, estos habitan en lagos tropicales y la gran mayoría de las especies se encuentran distribuidas en los ríos sudamericanos, desde Sudamérica, Centroamérica y también en parte de África, pero la mayoría de las especies se encuentran en Sudamérica. Entre otras evidencias sugieren que primero se diversificaron durante el Cretácico, son también un grupo bastante antiguo, aunque hay muy poco conocimiento por los restos fósiles que estos hay, o estos restos fósiles que se registran. Por pocos carácidos se hicieron muy grandes y son muy importantes como alimento y como deporte también. Y muchos de los pequeños son utilizados en la ornamentación, en las tiendas de acuario, por sus colores llamativos que tienen y por las formas que tienen particulares, por lo cual son ideales para poder utilizarlos en el mundo de la acuariofilia o en el mundo de los peces llamados de ornato o peces de adorno, que son también llamados o considerados. Dentro de esta orden tenemos una de las familias denominadas Anastomide. Esta familia de anastómidos son originarios de Centroamérica y Sudamérica. Este pez, por ejemplo, les debe hacer recuerdo a alguno que alguna vez lo han visto o por lo menos lo lo han consumido. Este pez es pariente del sábalo, el sábalo, el Prochilodus lineatus que conocemos, es o pertenece a la familia Anastomide. Este es un pez que dentro de su familia existen 14 géneros y aproximadamente 150 especies. Son bastantes especies que se registran, ¿no? En Bolivia, ¿cuántas habrá? Tendríamos que revisar a detalle el libro Peces de Bolivia para saber cuántas especies de anastómidos existen nativamente en Bolivia. Se caracterizan por presentar un cuerpo alargado longitudinalmente, además de que en la región dorsal posterior a la cabeza, tienen una pequeña protuberancia, como un lomo. Es típico de los anastómidos, típico de este grupo de peces, la mayoría de ellos lo poseen. Aquí vemos la aletita adiposa, que es patrón de todos los carácidos, que es una aletita compuesta de tejido graso, por eso se le dice aleta adiposa. Está totalmente libre de radios, con algunas excepciones. Hay algunas especies que tienen algunas excepciones. Muchos de estos anastómidos también presentan manchas en las regiones longitudinales y transversales de su cuerpo. En este caso, este es aparentemente un Leporinus obtuscirens, una boguita, que tiene las manchas típicas. En el caso del sábalo de Prochilodus lineatus no posee esas manchas a lo largo de su cuerpo. La aleta anal es pequeña, con al menos 13 radios bastante ramificados. Si se observa acá, esta aleta anal presenta, si se hace el conteo de los radios, que es muy importante al momento de identificar los peces. En ictiología, cuando se hace la identificación de los peces, necesariamente se tiene que contar cada uno de los radios que tiene cada una de las aletas que éstas tengan, sobre todo la aleta dorsal, la aleta pectoral, la aleta ventral y de la aleta anal. Es importante conocer los radios, ya que es un patrón que nos ayuda en ictiología a poder clasificarlo. Además, otro aspecto muy importante que se toma como patrón para poder identificar a las especies es la línea lateral que presentan estos peces. En realidad todos los peces poseen esta línea lateral. Fíjense, la estoy remarcando, que es una línea que atraviesa el largo de su cuerpo, y dependiendo de las escamas, del número de escamas, esta es como un patrón que tiene cada especie, y también ayudan bastante a la identificación a nivel de especies entre uno y otro individuo que tengan ciertos parentescos. Asimismo tenemos a Leporinus reideresi. Este es un tanto más pequeño, es un pez un tantito más pequeño. Tiene igual un cuerpo alargado, también es parte de la familia Anastomide. Presentan de 3 o 4 puntos a lo largo de su cuerpo, a los costados, redondos u ovalados en algunos casos, y sobre la línea lateral. Acá tenemos otro, Schizodon fasciatum, también a esta le dicen boguita, los nombres varían dependiendo de la especie.
Tienen también un cuerpo, el Chisodon tiene un cuerpo bastante alargado, típico de la familia. Tiene el dorso Pesca. bastante pronunciado, típico de los anostómidos. Además que presentan las manchas, en este caso presentan 5 manchas bastante notorias. Acá una última en proceso, que atraviesan el largo del cuerpo, desde la región dorsal hacia la región ventral. Anteriormente veíamos en las otras especies de que ese patrón de las manchas no era igual, pero sí las poseían. En este caso atraviesan las manchas transversalmente su cuerpo, ¿no? Son 5 manchas que atraviesan su cuerpo, por lo cual nosotros lo podemos distinguir a Echizodon fasciatum. Acá está otra especie, perdón, aquí me confundí, pasa que ahora va ahí la confusión, que se las aclaro. Años antes, fíjense en este pececito, este pez se parece a estos anteriores. Ahí quiero que me respondan, a este por ejemplo, a ese, ahí, a este. ¿Te parece? Podrá ser, bueno, es un pez del grupo de los caraciformes, sí, pero ¿será que se parece a estos de acá? ¿Tiene un parecido? Sí, tiene. Y ¿saben qué? Y yo creo que coincidimos. El parecido es que tiene esta región dorsal detrás de la región de la cabeza, el dorso, lo tiene bastante pronunciado, bastante notorio su pronunciamiento. Y antes, esta especie de acá, que este sí es Prochilodus lineatus, que es el sábalo plateado que conocemos, este estaba dentro de esta familia, dentro de los anostómidos, pertenecía a esta familia, según los Ok. taxónomos. Los taxónomos y tiólogos son las personas que se encargan de poder clasificar a los peces y poder en algún momento, dependiendo de las características y los análisis que hagan ellos y las investigaciones que ellos puedan remarcar, puedan trasladarlos a los peces de familia e inclusive pueden renombrar su nombre científico, dependiendo de muchos aspectos técnicos que ellos como especialistas puedan considerar y puedan consensuar. Entonces, antes, Prochilodus lineatus, que es este de acá, que es el sábalo plateado, era parte de la familia Anastomidae. Hasta, bueno, es un pequeño error mío que hay que aclararlo, e inclusive en algunos libros lo van a encontrar todavía el sábalo plateado en libros antiguos como parte de la familia Anastomidae, pero en realidad ellos, al ver que los anastómidos, todos los anastómidos presentan las manchas en el cuerpo, y al ver que a pesar que este pez no tiene esas manchas, pero sí tiene la región dorsal, sí tiene la aleta anal, sí tiene escamas, tiene todas las demás características, excepto las manchas, decidieron catalogarlo, clasificarlo como una familia muy aparte. ¿Y cuál es esa familia? La familia Curimatidae. Actualmente, en estos últimos años, el sábalo es parte, ya no es parte de la familia Anastomidae, sino de la familia Curimatidae. Estos también han diferido de los anteriores porque carecen de dientes, no tienen dientes. Ahí también vieron, además de las manchas, otra diferencia para poder aislarlos o clasificarlos como una nueva familia, ¿no? Entonces, carecen de dientes. En el caso de los proquilodóntidos, que es una subfamilia, que es parte del sábalo, estos sí poseen unos dientes bastante pequeños en la región de los labios, bastante pequeñitos, bastante chiquititos, ¿no? Ahí se encuentra también la típica aleta adiposa, tienen la aleta anal o caudal, perdón, anal, tienen la aleta caudal, ¿no? Y las escamas son de tipo cicloides o cicloideas. Acá tenemos otra especie del mismo grupo, carecen de manchas. Seguimos con la familia Curimatidae. Vemos la región postventral un poco quillada, esta parte de acá, esta es la región del vientre, esta es la región postventral, ¿no?
un tanto quillada, un tanto redondeada también, una línea lateral bastante completa. En algunos casos esta línea lateral, si bien empieza posterior a la curvatura del arco branquial, si bien inicia ahí en la base, muchas veces esta no concluye hacia la región caudal, hacia el término de la cola. A veces queda interrumpida y esta vuelve en otro espacio, ¿no? Se interrumpe y esta vuelve a iniciar en otro espacio, y en algunos casos se interrumpe y ya no existe hacia el término de lo largo de su cuerpo. Entonces eso también varía en cuanto a la especie, y en este caso, en esta especie de potamorrina, vemos que ellas presentan 80 escamas a lo largo de la línea lateral. Entonces ese es un patrón importante, les decía, para poder clasificar a los peces. Pero si vemos su aspecto, es muy similar a los anteriores, se parecen bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque son parte en este caso tiene un parecido al sábalo, sí, pero en la coloración no tiene esa coloración. Entonces estamos hablando de otra especie. Estos curimátidos se distribuyen en aguas tropicales de América del Sur. Existen alrededor de 130 especies, de las cuales 30 tenemos en Bolivia. Tenemos a Prochilodus lineatus, tenemos a Curimata, Curimatela y otras especies de curimátidos. Luego tenemos la familia Cynodontidae. Esta familia Cynodontidae es una familia del grupo de los caraciformes, donde el ejemplar más conocido se llama el pez boca de perro. ¿Y por qué le dicen boca de perro? Porque tiene la estructura bastante, podemos decir, pronunciada hacia adelante, como si fuera un hocico, y además de eso tiene unos dientes bastante filosos, bastante cónicos, que da la apariencia como si fueran los dientes de este animalito, ¿no? Como de la boca de un perro. Por eso es que le han denominado ese nombre común. Su nombre científico es Raphinus vulpinus. Es una especie típica de la Amazonía, de toda la cuenca amazónica. Es una especie que bastante grande, de longitud bastante alargada, y vamos a decir algunas de sus características. Estos también poseen las aletas pectorales proyectadas hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Como vemos en la imagen, se encuentran bien dirigidas hacia abajo, bien como si fueran patitas. Esa es una de sus características también llamativas, además de la inclinación que tiene en la región de la cabeza, la región de las mandíbulas hacia arriba. Tiene dos dientes caniniformes en la parte anterior de las mandíbulas, que son muy largos, muy parecidos a la boca de un perro, ¿no? Que tienen los caninos bastante desarrollados, como lo decíamos anteriormente. En la aleta anal presenta 50 radios a menos. Esta es la aleta anal, que empieza desde esta región y culmina hasta acá, ¿no? Que tiene alrededor de 50 radios a más. No puede tener menos radios. Si tiene menos radios, ya estamos hablando de otra especie, ¿no? Entonces por eso es un patrón que es importante para poder distinguir y identificar a la especie, ¿no? Aquí tenemos otra familia que también vamos a ver algunos cambios con el pasar de los años y ajustes a la denominación de ciertas especies. Por ejemplo, tenemos a la familia Serrasalmidae. La familia Serrasalmidae es considerada a los llamados pacú, a los llamados tambaquí, como en esta segunda imagen, esta también, ¿no? Son peces del grupo del orden Caraciformes, que tienen la aleta adiposa, como ya lo decíamos antes, poseen un cuerpo ovoide, poseen escamas, ¿no? ¿Y qué más? Y poseen dientes, que también decíamos que es típico de todo el orden Caraciforme. Esta familia Serrasalmidae tiene una característica muy particular, y en especial esta especie, que es Colosoma macropomum. A esta especie sí la conocen
porque hemos hablado bastante de ella, que es el pacú o pacú negro o pacú amazónico, también conocido como pacú amazónico. Esta especie se distribuye netamente, Colosoma macropomum se distribuye netamente en la cuenca del Amazonas. Solamente en esta región se encuentra de forma nativa. Si lo encontramos en otras regiones, en otras cuencas, no sé, en la cuenca de la Plata, por ejemplo, lo vamos a tener pero de una manera introducida, no como una especie nativa. Le dicen pacú amazónico o pacú negro porque estos se caracterizan por tener una región ventral bastante negruzca amarillenta. Ya tiene una tonalidad negruzca amarillenta y en estadios inmaduros o juveniles tienen una tonalidad rojiza, un tanto rojiza. Entonces estas coloraciones van variando un poquito en el lapso del paso de los años y también la coloración va variando de acuerdo a la alimentación que estos tengan. Por ejemplo, si nosotros vemos un pacú en criadero, no lo vamos a ver de esta forma. Difícilmente lo vamos a ver así. Quizás lo vamos a ver similar a esta imagen, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de alimentación, el tipo de dieta que estos adquieren, ¿no? Entonces es importante conocer. En el caso de esta especie, Colosoma macropomum, es una especie que tiene una particularidad a diferencia de los otros miembros de su familia. La particularidad es de que además que presenta una aleta adiposa que está compuesta de tejido graso, ¿no? Aquí mismo igual esta tiene. Esta tiene o posee radios aquí, sus espinitas. Entonces, si nosotros tocamos la aleta adiposa de un Colosoma macropomum, vamos a ver que tiene una cierta rigidez. En cambio, si nosotros tocamos esa aleta y si no tiene rigidez, si no es tan rígido, ya vamos a pensar que no es parte de esa especie. Esa es una de las características por lo cual vamos a distinguir a esta especie. Además de que Colosoma macropomum también presenta una cabeza bastante grande. Miren, fíjense en esta imagen de acá, una cabeza bastante pronunciada que está ocupando una buena porción de su cuerpo, ¿no? Ahora, ¿por qué les menciono esas características que son remarcantes? Porque tenemos otra especie que es Piaractus brachipomum, que es el conocido tambaqui, que tiene similares características. Miren en cuanto a la coloración, ese verde parduzco que tiene en la región dorsal hacia la región ventral, ¿no? Un tanto gris, medio oscuro, en la medio grisáceo, un color grisáceo en la región ventral hacia una región ventral amarillenta, también muy parecido a Calosoma macropomum, pero vamos a ver aquí. ¿Será que estos dos individuos son la misma especie? Yo les pregunto a ustedes. Antes de pasar ahí, vamos a mencionar que Piaractus brachipomum tienen una cabeza mucho más pequeña en relación a Colosoma macropomum. Y otro aspecto que también difiere del anterior es que posee una aleta adiposa sin radios, que en este caso no la podemos distinguir, ¿no? Vemos la aleta pero no podemos tocarla, no podemos saber si es blandita, si es más endurecida, o si podemos sentir los radios, ¿no? No se puede. Entonces, si yo les muestro esta fotografía, donde hay dos individuos, dos peces, de un porte muy similar, los dos pertenecen a la misma especie, estamos hablando de una misma especie o de diferentes especies. ¿Qué me pueden decir? Ahí sí va la consulta y la Es de la misma especie, dice. es la misma, dicen por ahí ya. ¿Alguna otra intervención? Yo dicen igual, creo que son las mismas. Parece que es la misma, ya. ¿Alguito más? Por ahí, algún comentario más. Bien, parecen ser la misma, ¿no? Pero vamos a fijarnos, Diferencias en las cabezas. vamos exactamente, vamos fijándonos algunos detallitos, por Sí, ejemplo. sí, sí, ahorita me di cuenta. La cabeza. Esta cabeza de la ejemplar Oh, de vaya. arriba es igual que la de abajo, un poquito más pequeña o un poco más grande. Un poco más pequeña es lisa. Un poco más pequeña, muy bien. Y La de arriba es más.
Es más pequeña. Así tiene más color, más amarillo, liso. Sí, Y además tiene como rojizo en cerca de sus ojos. bueno, Pero eso es de sangre, pues está rojizo. No, sí, la diferencia igual dicen es entre la boca del de arriba y del de abajo, la cabeza igual. también la boca, ¿no? Bien, aquí vamos a remarcar bien, buenas observaciones que hacen. Vamos a remarcar qué es lo que vamos a rescatar de esas observaciones. Por eso cuando observamos un individuo en ictiología, tenemos que observar hasta lo más mínimo, el mínimo detalle, inclusive necesitamos un estereoscopio para ver cada una de sus partes, ¿no? Pero bueno, a una macro observación, vamos a ver de que este ejemplar de arriba tiene la cabeza, para empezar, antes de empezar a describirlo los dos, este pez es más grande que este, eso sí está claro, ¿no? Este pez tiene unos centímetros, unos milímetros, unos centímetros, quizás 1.5, uno quizás más grande en relación a este segundo. Pero vemos que la región de la cabeza y todo lo que es el arco branquial es más reducido desde el de arriba. En cambio el de acá, a pesar de que es un poquito de menor tamaño, tiene el arco branquial más extendido, ¿no? Y es la cabeza un poquito más grande en relación a esta. Ahora, otro aspecto importante, fíjense en acá, esta aletita. Esta es la aleta adiposa. Y de este otro señor es la aleta adiposa aquí. Quizás aquí en foto no vamos a poder distinguir muy bien, pero si se fijan acá, no se distingue muy bien, pero ya de acá tiene, se puede apreciar una cierta firmeza, más firme. Entonces eso me indica de que tiene radios, ¿no? Lo ideal es poder tocarlo y vamos a tener la sensación de las espinitas delgaditas como estas de acá, los radios. Y si tiene radios, y esta no tiene radios, estamos hablando de que este es un Colosoma macropomum y este es un Bipiaractus brachipomum. Este es un pacú y este es un tambaqui. Esas son las diferencias que vamos a ver nosotros en campo entre un pacú y un tambaqui. Son primos, ambos son de la misma familia, Serrasalmidae, y son primos muy cercanos, por eso es que tienen esa afinidad y esa similitud. Pero esas pequeñas variantes hacen de que sean de especies diferentes, ¿no? En piscicultura, un aspecto muy importante que yo se los decía en la segunda semana de clases y ahora lo volvemos a remarcar porque es muy importante y es bastante básico que lo sepan. En piscicultura, este cuerpo del pacú generalmente, generalmente se desarrolla más grande el cuerpo, la masa muscular que ellos tienen, ¿no? Es más ovoide. Pero una desventaja que ellos tienen, que también se gasta ahí, ¿cómo se dice? Asimilan y también asimilan nutrientes para poder convertirlo, es el tamaño de la cabeza, ¿no? En cambio este de acá, si bien tiene una cabeza chica, y también tiene un cuerpo grande, pero no tiene la facilidad de desarrollo como este, en poder eh, ampliar su cuerpo un poco más acelerado, es la desventaja que tiene, pero tiene una ventaja, que tiene una cabeza bastante pequeña y se invierte pocos nutrientes en el desarrollo de su cabeza, y aquí más bien se invierte un poco más en el desarrollo de la cabeza. Por eso es que los piscicultores, en este caso, uno de los principales que actualmente, y bueno, ya en la mayoría de los países sudamericanos que existe el pacú y el tambaqui, han realizado el cruzamiento entre esta especie, Piaractus brachipomum, y Colosoma macropomum, obtener los huevos de ella y mezclar con el semen de él, ¿no? ¿Y para qué se juntan dos especies diferentes? Ya el anterior mes hemos visto todo lo que es el sistema reproductivo, entonces ya me entienden de qué estamos hablando cuando hablamos de extraer los huevos de uno de ellos y extraer el semen de este segundo, poder mezclar los productos sexuales y se obtiene un híbrido. Cuando se juntan los productos sexuales o se adhieren dos individuos de diferentes especies, estamos hablando de una hibridación. En piscicultura
Actualmente todavía se hace bastante y ha sido un auge, y todavía en Bolivia estamos en proceso de asimilación del auge entre estos híbridos, la obtención de estos híbridos. ¿Por qué? Porque la unión de estos dos me produce un ejemplar con características deseables. ¿Y cuáles son las características deseables de cada uno? Por ejemplo, a mí de este pez me interesa la cabeza. ¿Por qué? Porque es más pequeña, entonces voy a invertir menos alimento. Bueno, en realidad no voy a invertir menos alimento. En realidad, para el desarrollo de ese alimento, de esa cabeza, se va a necesitar menos nutrientes. En cambio, para esta de acá se necesita un poco más. Entonces es una característica remarcante que yo adopto de él. Y de este otro, si tiene la capacidad de tener un mejor desarrollo de carne en todo su cuerpo, entonces es una característica muy buena que también al hacer ese híbrido entre esos dos especies voy a obtener un pez con cabeza pequeña como el tambaqui y un cuerpo bastante voluptuoso con mejor desarrollo en volumen de carne que lo tiene el pacú. Entonces voy a tener un pez ideal que tengan características de ambos. ¿Es ideal para el piscicultor? Sí, es ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque he tratado de obtener estas dos características mejoradas, ¿no? En un ejemplar y ya no así por separado. Pero si nosotros vemos el aspecto ecológico de nuestros ecosistemas, de nuestra fauna nativa, de nuestros ríos, eso no es tan, podemos decir, no es tan bueno, o al menos actualmente eh, ecológicamente no se lo considera muy bueno. ¿Por qué? Porque ya ese individuo con características mejoradas puede interrumpir, puede interrumpir de alguna manera la cadena trófica natural que existe en el medio acuático. ¿Y por qué les hablo del medio acuático si nosotros estamos hablando de un laboratorio, cruzar, obtener alevinos y posteriormente sembrar en granjas acuícolas? Yo les hablo de medios naturales porque siempre de alguna manera estos individuos, por más que se cultiven en el laboratorio, ya se nos va a cortar la clase, tenemos unos segundos y nos volvemos a conectar en el mismo link. Por más que nosotros tengamos todos los cuidados de seguridad de que ningún individuo se nos vaya al medio natural, estos llegan al medio natural y pueden causar un desequilibrio. El desequilibrio no lo sabemos todavía a qué medida puede afectar o en qué grado puede afectar. Actualmente en Bolivia no hay estudios que indiquen cuál es el efecto que ha traído la incursión o la introducción de estos híbridos, ¿no? La formación de estas dos especies del híbrido en medios naturales. No hay estudios todavía, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces. Les hablaba, ¿no? de este híbrido que es el tambacú, el híbrido entre el tambaqui y el pacú, se le denomina tambacú. Tiene buenas respuestas en el ámbito piscícola, pero en el ámbito ecológico, en los ecosistemas, es un tema muy delicado que se necesita mucha investigación para poder determinar un resultado, ¿no? Aunque sí sabemos preliminarmente que en Brasil, por ejemplo, en Brasil, que ellos han sido los que han innovado bastante con las hibridaciones de peces, no solamente del pacú, del tambaqui, sino también de otras especies de siluriformes, de peces gato. Ellos, lamentablemente, ya ellos mismos los reconocen, los ictiólogos brasileros lo reconocen, de que su fauna íctica, su fauna de peces nativa, o entre paréntesis nativa, ya no existe, al menos de ejemplares de pacú y tambaqui nativos en sus medios, en sus ríos o sus medios acuáticos naturales, ya no existe, ya no tienen pacú nativo, ya tienen pacú con una genética alterada, que han sido llevados al laboratorio, ¿no? Han sido manejados, entonces ya no tienen cepas nativas de poblaciones de peces de pacú ni de tambaqui. Entonces, para ello, si bien han desarrollado bastante la piscicultura, pero está en riesgo su fauna nativa, ¿no? Entonces, ya con esa experiencia ya nosotros tenemos una idea de lo que pueda suceder. También si en Bolivia nosotros no tenemos
un buen manejo de este sistema, que no es malo, es novedoso, ¿no? Tener un ejemplar con mejores características, pero el saber cómo, el poder actuar en su momento adecuado, el hacer los estudios pertinentes, las investigaciones pertinentes para poder quizás contrarrestar y evitar efectos negativos en nuestra fauna nativa. Entonces es importante poder hacer estudios de investigación. Ahí está Pieractus mesopotamicus. Bueno, Brachypomus lo veíamos anteriormente, estamos hablando de otra especie que igual es muy similar. Este tiene un tanto más de coloración rojiza en la región ventral. Acá tenemos otro Serrasalmide, que es la piraña. Esta es la Rhombius, le dicen Serrasalmus rhombius, sobre todo la especie Rhombius, porque tiene la forma de su cuerpo, si se fijan aquí en esta región del dorso, como una pequeña esquinita, ¿no? Como una pequeña protuberancia que hace una cúspide y vuelve a su baja hacia abajo, o se dirige hacia abajo. Y lo mismo esta región, ¿no? Tiene una forma más o menos de un rombo, más o menos, no es que sea tal cual. Y es por eso que, por esta apariencia de su forma de su cuerpo, es que le han denominado la especie Rhombius, del género Serrasalmus, de la especie Rhombius. Esta es parte también de la familia de los Serrasalmidos. En algún momento a la Pacuy y al Tambaquí en la antigua clasificación los ponían como de la familia Caráside, pero ahora los han puesto dentro de la familia Serrasalmide por las características muy similares que tienen. En este caso, Serrasalmus o todas las Serrasalmidos, todas las del género Serrasalmus, tienen y poseen una dentadura, sobre todo un maxilar inferior, bastante desarrollado y protuberante. El maxilar inferior es más desarrollado y podemos decir es más grande en relación al maxilar superior, ¿no? Es como si fuera más jetudito el pez, ¿no? La piraña. Además de que este Serrasalmus rhombius, que son las pirañas, algunos le dicen piraña ojo rojo, le denominan varios nombres, o los nombres comunes ustedes saben, varían de acuerdo al lugar, de acuerdo a la zona, de acuerdo al país también. Eh, Tienen dientes cónicos, cónicos medianos y algunos diminutos, bastante filos. Es por eso de que esta especie se la caracteriza por ser un pez carnívoro, ¿no? Por la dentación que tiene una relación con su hábito alimenticio, que es carnívoro por excelencia. También es una especie de porte pequeño, no pasa o no sobrepasa los 23-24 centímetros de longitud, ¿no? No son bastante grandes como en el caso del pacuy y el tambaquí. Sí poseen aleta adiposa como todos los carácidos, ¿no? Y tienen un comportamiento, muchos de ellos son gregarios. ¿Qué quiere decir? Que viven en grupos, ¿no? Se desplazan en el medio acuático en grupo. Estos peces actualmente en piscicultura no vamos a cultivar pirañas, ¿no? Porque se nos va a hacer difícil poder alimentarlos. Imagínense tener que alimentarlos con carne a las pirañas para que estos se desarrollen y posteriormente los consumamos como carne. Es algo un poquito complicado. Pero sí, dentro de lo que es la piscicultura se lo utiliza o tiene un mercado bastante interesante en lo que es la acuariofilia o el cultivo de peces ornamentales. ¿Por qué? Porque es un pez pequeño, en pecera igual se puede desarrollar bastante bien y puede enanizarse, puede quedarse bastante pequeño, ¿no? Aunque es un poco complicada su alimentación, pero después es un animalito que es llamativo por el mismo hecho de su nombre, por el mismo hecho, por la reputación que estos se han llevado, ¿no? De que son caníbales, ¿no? Que depredan otros animales, ¿no? Entonces, por ciertas características hacen que sea llamativo a un cierto público dentro de lo que es la ornamentación. Vamos a seguir, y acá tenemos otra especie de piraña que también la tenemos. Estas dos especies que les mostré son parte de la cuenca amazónica, Pygocentrus natareri. Es una piraña diferente, piraña negra le dicen, algunos le dicen la piraña roja también, por toda la región ventral que es bastante rojiza y tiene un dorso bastante oscuro, negruzco. Esta piraña
Igual tiene el maxilar inferior un tanto más desarrollado que el maxilar superior. Tiene unos dientes cónicos también, a diferencia del anterior. Si nos fijamos, esta no tiene la forma romboide que decía el anterior. Este más bien es lisa, pero sí tiene una protuberancia, un lomo, vamos a decir, un dorso bastante desarrollado, ¿no? Y si se fijan, la apariencia de la región de su cara es bastante notoria también, ¿no? Pigosantros natireri, otra especie de piraña dentro del grupo de las serrasálmidos. Cuando hablamos nosotros de la cuenca amazónica, estamos hablando de una cuenca bastante extensa que se caracterizan por bosques bastante altos, bosques siempre verdes, con una humedad bastante elevada, ¿no? En donde, en este caso, tenemos a Pigocentris natereri, que también se distribuye en la cuenca de la Plata. Entonces, cuando hablamos de la cuenca amazónica, es toda esta región de acá, ¿no? Toda esta región, este escudo verde, el pulmón de oxígeno sudamericano que mencionan todo el planeta Tierra, ¿no? Por ahí se distribuye, en donde lo comprenden diferentes países, como por ejemplo Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, ¿no? Gran parte de la cuenca amazónica se encuentra en toda la región brasilera, ¿no? En gran parte de acá, estamos hablando por acá de esta zona, ¿no? Entonces es una cuenca bastante extensa a nivel mundial y actualmente considerado el pulmón de todo el planeta Tierra. Seguimos viendo algunas de las características de este grupo. Entre ellas vamos a ver esta especie de acá que se llama Milosoma duribrentis, que es conocida como la pacupeva. Si nos fijamos la forma de la pacupeva, algunos le dicen pirañita esta, se confunden. ¿Por qué? Porque si recordamos a Serrasalmos rombius, tiene la forma más o menos romboideal, tiene esa forma, o tiene la apariencia de un romboide. La diferencia es que este individuo, que es Milosoma durimentris, tiene una alimentación muy diferente a la anterior, es mucho más pacífica, es herbívora por excelencia, le encantan las hierbas, ¿no? Se alimenta de pequeños hojas, pequeños tallitos, ¿no? Es bastante herbívora y tiene una dentación muy diferente. No tiene una dentación cónica, tiene unos pequeños dientes diminutos, ¿no? Que hace de que sea bastante diferente a la anterior. Además de que otra de las características que difiere de las pirañas es los maxilares. Si se fijan, el maxilar inferior y el superior, bueno, en este caso la imagen grafica que la boquita está abierta, y es por eso que el labio se ve un poquito más protuberante, pero en realidad el maxilar inferior y superior están al mismo nivel de Milosoma duribrentis. Entonces, si vemos eso, no es una piraña, es una pacupeva, que es bastante pacífica y no es dañina, no es carnívora. Además de que poseen una aleta anal bastante alargada y bastante larga, alargada desde la base y larga hacia arriba, típico de Milosoma duribrentis. Esta especie es muy requerida dentro de lo que es la ornamentación. Dicen, Sí, dime, adelante. dicen puede haber cañas amarillas. ¿Rayas? Hola, no escuché muy bien, me repito. Pirañas, dicen. Ah, sí, también está la pirámide amarilla, sí, también, que no la hemos mencionado, también. Ay. Aquí, por ejemplo, las especies que les estoy mencionando son algunas de las especies que podemos encontrar. Dentro de nuestra lista de peces de Bolivia, la que actual está vigente, ¿no? La que está publicada a nivel nacional, existen 635 especies para las 3 cuencas de Bolivia, ¿no? Entonces, eso es una cifra bastante grande que en ictiología sería ideal poder nosotros compartir y conocer las 363 especies que están registradas, pero obviamente nos tardaríamos todo un año, ¿no? Solamente en conocer las 635 especies, ¿no? Entonces es algo difícil. Por eso acá solamente les estoy comentando algunas de ellas, quizás algunas más remarcantes, de seguro que me estoy olvidando otras, ¿no? Pero tratando de dar un pantallazo para que
las conozcan, los que no las conocen, y los que las conocen poder volverlas a reconocer, ¿no? Obviamente faltan muchas otras. Dentro de la familia Characidae, que seguimos en el orden Characiformes, es un grupo de familias de peces. Aquí antes estaban el pacuy y el tambaquí, lo han sacado y lo han puesto en los cerrosálmidos. Son unos peces con las mismas características, donde vemos aletas adiposas, vemos dientes. Esta, por ejemplo, es una especie de sardina, dientes diminutos, ¿no? Una o dos hileras dependiendo de la especie. Esta es una sardina muy llamativa para acuario, ¿no? Y generalmente los charácidos se caracterizan por ser omnívoros. La mayoría de los characiformes son herbívoros, perdón, omnívoros. ¿Qué quiere decir eso? Que se alimentan absolutamente de todo. Se alimentan de plancton, de zooplancton, se alimentan de pequeñas hojas, se alimentan de detritos, se alimentan de microinvertebrados, invertebrados diminutos, absolutamente de todo lo que puedan encontrar en el medio acuático, como por ejemplo las sardinas. Dentro de este grupo de los carácidos, Caracidae, de la familia Caracidae, están absolutamente todas las sardinas, ¿no? Que tienen esas particularidades. Acá tenemos otra familia, que es la familia Erythrinidae, que es también parte del orden Caraciforme. Acá tenemos un conocido individuo que sí se encuentra en la Chiquitanía, se encuentra en la Amazonía, toda la región de la Amazonía. Este es el Oplias malabaricus, más conocido como bueno, tiene varios nombres. Le dicen el dentón, como decía ahí. Yo lo conozco con ya, el bentón, por ejemplo. Yo le digo bentón, pero los nombres comunes varían. Este Oples malabaricus es de parte de la familia Erythrinidae. Es un caraciforme, pero dentro a pesar de que es un caraciforme, tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, si vemos acá, tiene aleta adiposa, no tiene aleta adiposa, ¿no? Entonces son ciertas excepciones que poseen ciertos grupos o ciertas especies, por lo cual es necesario poder comentarlas y decirlas, ¿no? Este pez, que es Oples malabaricus, es un pez con hábitos alimenticios carnívoros. Su dieta principal se basa más en carne, pero ocasionalmente también se alimenta de frutas, sobre todo cuando no hay este recurso carne dentro de su medio acuático, semillas u otros detritos que se encuentran en el medio acuático. Entonces, pero de forma general, en un gran porcentaje se alimenta de carne. ¿Qué quiere decir eso? De microcrustáceos, de peces más pequeños, de otros animalitos acuáticos que sean menor a él, ¿no? Aquí, por ejemplo, menciona algunas especies con las cuales él se alimenta, como las astianas, las sardinas, las charax, characidium, todas especies de sardinas, algunos aiquidens. Estos son los perciformes, algunos pues cílidos también son parte de su dieta. ¿Por qué? Porque son peces pequeños. Este Opleas malabaricus puede llegar a medir aproximadamente hasta unos 23 centímetros, excepcionalmente hasta 25 centímetros, ¿no? Quizás un poquito más, ¿no? Entonces es típico de regiones o aguas retenidas, de lagos, lagunas, sobre todo las que tienen un suelo fangoso. Es bastante, se reproduce bastante bien y es un nicho ideal para él. Acá tenemos otra familia, la familia Crenuchidae, que es una familia de pez bastante particular también, Characidium fasciatum. Se encuentra en la cuenca de La Plata, se lo comparte con Paraguay también, Argentina, Bolivia. Lo tenemos en el río Pilcomayo. Es un pez que es de fondo, tiene hábitos de vivencia en el fondo y tiene la apariencia de poseer unas aletas que le ayudan bastante o simulan ser patas, que les permite poder desplazarse en el suelo del fondo del medio acuático, ¿no? Es un pez conocido de fondo y tiene esas particularidades. Además de que esta familia, los crenúchidos, tienen manchas
o ocelos, también se llaman ocelos, a lo largo de su cuerpo, desde la región de la narina del pez, los orificios nasales que se denominan narina, que atraviesa todo el largo de su cuerpo hacia la región caudal. Entonces, si ustedes ven un pez que tiene modificaciones en las aletas muy proyectadas hacia abajo y además con hábitos de fondo y con una mancha dirigida a todo el largo de su cuerpo con la presencia de aleta adiposa y lo encuentran en esta cuenca de la Plata, es un crenúchide. Bien, ahí les he querido mostrar un breve pantallazo de algunas familias del orden Characiforme. Esas, las anteriores, solo son algunas de las familias, no son todas. Tenemos muchas otras más. Son las más importantes. Vamos a entrar a otra orden de peces que se denomina la orden Perciforme. Esta orden de peces perciformes también tiene sus características por la cual vamos a poder distinguirlas de los caraciformes. ¿Y cuáles son esas características? La mayoría de estos peces presentan ocelos. ¿Qué son los ocelos? Son estas manchas que tienen en su cuerpo. Acá, igual. Ahora, yo les digo la mayoría porque es un término que se ocupa a un porcentaje elevado. Estamos hablando de un porcentaje del 80, 90, 95%, inclusive del 98%. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay un pequeño porcentaje, puede ser mínimo, un tanto variable, un 2%, un 3%, dependiendo del grupo, de que se está hablando un 5%, de que carece de esa característica, ¿no? Cuando uno habla en ictiología, cuando dice todos los ejemplares o todas las especies presentan ocelo, es que el 100% presentan ocelo. No hay la excepción de que ninguno no lo tenga, ¿no? Pero cuando uno dice la mayoría, generalmente la mayoría, ya estamos hablando de un porcentaje, pero no del 100%, sino estamos hablando de un porcentaje que carece de esa característica. En este caso, decíamos de que el orden perciforme presenta la característica de presentar ocelos. ¿Qué son los ocelos? Son manchas que se encuentran en el cuerpo. En este caso, los ocelos que tienen en este ejemplar, que también es parte del orden perciforme, si bien no tienen unas manchas muy definidas como este de acá, tienen las manchas extendidas a lo largo de su cuerpo. Si se fijan, son unas manchas irregulares que tienen en todo, absolutamente todo su cuerpo. Y no así como lo vemos en este ejemplar de acá, ¿no? Entonces, esa es ya una excepción que podemos aplicar al orden perciforme. ¿Qué otra característica más tiene esta orden, por lo cual vamos a distinguirlo de las otras órdenes? Vamos a ver de que ellos poseen unos labios, fíjense en los labios de los peces, este de acá también, tienen unos labios bastante carnosos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen unos labios bastante desarrollados, un tanto protuberantes, que se puede distinguir. Si se fijan, estos labios son bastante carnosos. Igual estos, a pesar que el pez es más pequeño, igual se denotan los labios bastante carnosos y un tanto más desarrollados, ¿no? Típico del orden perciforme. Entonces, ya vamos diciendo dos características que presenta esta orden. Y la tercera característica, que es un patrón para todos los perciformes, esta no puede faltar, es que presentan una aleta dorsal bastante alargada, que la mayoría de las veces, casi en su totalidad, terminan en la base de la naciente de la aleta caudal. La característica principal del orden perciforme es que presentan una aleta dorsal bastante alargada en la base, que confluyen o terminan en la base de la aleta caudal. Si se fijan, este ejemplar igual, ¿no? Nace por acá la aleta dorsal, sigue, 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 y donde termina aquí, y enseguida empieza la aleta caudal, ¿no? Acá tenemos otra particularidad más de la aleta anal. Bien, entonces, esas son las características de este grupo. Vamos a empezar a hablar de la familia Cichlidae, que es parte del orden perciforme. Esta familia Cichlidae o Ciclidae, lo correcto es de pronunciar Ciclidae, pero se escribe Cichlidae, pero lo correcto es Ciclidae.
Aquí en la aplicación y en las normas para lecturar nombres científicos, la H es muda. ¿Listo? Familia Cíclide. Dentro de la distribución geográfica de esta familia, son originarios, la mayoría de las especies son de origen africano, del continente africano. Algunas de ellas son especies nativas de la cuenca o de la región tropical y subtropical y de la cuenca sudamericana, pero la gran mayoría de ellas son de origen africano, del continente africano, ¿no? Es importante poder mencionarlo. En este aspecto vemos una imagen que también la conocen, que es una tilapia, es una especie de pez que ha conquistado diferentes rincones del mundo, sobre todo regiones tropicales y subtropicales del mundo, y se ha podido adaptar bastante bien. ¿Por qué? Porque es una especie bastante resistente, tolera temperaturas medias altas y medias bajas, tiene un buen sistema de desarrollo, tiene una tasa de reproducción bastante alta, entonces es una especie resistente y por eso es que se ha podido adaptar en diferentes ambientes acuáticos. Nosotros en Bolivia tenemos la tilapia introducida ya hace más o menos unos 80 años aproximadamente. Se dice que es una de las primeras especies introducidas en Bolivia. Entonces, datos precisos, hay que investigar un poquito más para poder tener datos más reales, pero es una de las especies introducidas en realidad en todo el continente sudamericano. Sobre todo para piscicultura se la introdujo porque es una especie resistente. Si nos fijamos nosotros, tiene la característica que ya mencionamos antes de los perciformes, ¿no? Que es una aleta dorsal bastante alargada que confluye muy cerca de la base de la aleta caudal. Además de presentar manchas o franjas en su cuerpo, conocidas como celo. Qué rápido se va el tiempo, ya estamos a 10 minutos de terminar este segundo periodo de tiempo. 80 minutos, 60, ya. Vamos a seguir. Tiene los labios bastante desarrollados, típico también de los perciformes. Y vamos a seguir la siguiente diapositiva. Estos peces, la tilapia y en realidad los perciformes, se caracterizan por ser peces que tienen biológicamente la cualidad de ser peces paternales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tanto el macho como la hembra cuidan a su progenie, cuidan a sus crías, en otras palabras. Aquí, por ejemplo, vamos a un poquito comentar sobre su momento reproductivo de ellos. A ellos les gusta, a los peces, a las tilapias y a la mayoría de los cíclidos, a la mayoría de la familia cíclide, ellos hacen unos nidos en el fondo del medio acuático. Ellos con la ayuda de sus aletas pectoral, anal y caudal, sobre todo la caudal es la que más trabaja, realizan unos nidos, unos hoyuelos en el fondo del medio acuático, en donde el macho es el que realiza el nido y la hembra, en la época reproductiva obviamente, va y elige el nido que más le agrade. Y dependiendo del nido que más le agrade, ella va a depositar sus huevos y el nido del macho que corresponda va a poder fertilizar esos huevos que ella pueda depositar ahí. Posteriormente de la fertilización, esos huevos son introducidos a la boca del pez. A la boca del pez. ¿Para qué? Para que estos maduren y así eviten de que otros grupos, otros organismos depreden a los huevos y así aseguren de que su progenie esté viva. Y una vez que estos huevos maduran en la boca del pez, estos son, cuando ya eclosionan, estos son expulsados y las larvas, ya vamos a hablar de larvas porque han eclosionado del huevo, se encuentran muy cerca de ellos los cuidan, donde los cuidan de cualquier otro depredador, les proveen de alimento también a las larvas, ¿no? Los llevan a sitios donde hay plancton, donde hay ciertos microorganismos que ellos pueden alimentarse, y al ver, aquí vemos acá por ejemplo la pareja cuidando a sus huevos, ¿no? Cuidando a su progenie,
Y al ver si este individuo o estos individuos se ven afectados por otros peces, si estos se ven afectados por otros peces y sus crías corren peligro o por otro aspecto del medio ambiente, estos rápidamente corren hacia su boca y los introducen hasta que pase el peligro, ¿no? Sobre todo el macho es el que se encarga de tener ese cuidado paternal hacia sus crías para que así asegure de que sus crías van a poder desarrollarse y poder llegar a ser adultas, ¿no? Entonces es un aspecto, una cualidad paternal que tiene este grupo de esta familia, que son los cíclidos o la familia cíclide, de poder cuidar los huevos, cuidar los alevinos, ¿no? Hasta un cierto periodo de vida, obviamente, hasta que unos ciertos centímetros, porque tampoco van a poder caber posteriormente en su boca, para que así estos ya puedan valerse más por sí mismos, ¿no? de su vida. Aquí quise exponerles una imagen donde esta especie es bastante requerida en muchos países por la resistencia que tienen en piscicultura para el manejo, y dentro del producto que se comercializa son los filetes de tilapia. En Bolivia actualmente de a poco, muy poco, pero ya se está introduciendo en el mercado este producto que es el filete de tilapia para poder distribuirlo al público. Generalmente estamos hablando de un público, podemos decir un tantito más gourmet, ¿no? Generalmente para supermercados, para restaurantes, ¿no? Que adquieren o quieren una carne bastante blanca, ¿no? Una carne de pescado blanca, con menos espinas, que también los filetes carecen de espinas, ¿no? Para filetearlo se lo extraen, ¿no? Y entonces es una carne, podemos decir, un tanto ideal, ¿no? Tiene bastantes bondades la tilapia, a pesar que no es de nosotros de Bolivia, tiene bastantes bondades, aunque si hablamos ecológicamente es otro tema, ¿no? Porque es una especie introducida, no nativa de nuestros medios acuáticos. Pero bueno, ese es un tema más adelante para poder conversarlo. Vamos a continuar con la familia de Cyanidae. También es parte del orden Perciforme, es otra familia del orden Perciforme. Es un grupo de peces que también los conocen los que viven en la cuenca amazónica, sobre todo en el Beni, hay bastantes ejemplares en toda la región del Beni, también hay en Guarayo, también lo podemos encontrar, que es la corvina, Plagiosum squamosissimos se llama, Plagiosum squamosissimos, la corvina. Este pez es un pez, si se fijan su apariencia, un tanto más plateado blanquecino. Es un pez que se cree que ha migrado a aguas dulces. Es un pez, en realidad todos sus parientes, solamente son dos especies de ciánidos que hay en agua dulce en Sudamérica, pero después en todas sus parientes de él, todos los demás ciánidos, son netamente de aguas marinas. Sus orígenes son aguas marinas y se cree que él migró a aguas dulces, ¿no? Que actualmente lo tenemos como una especie nativa dentro de la cuenca amazónica, Plagiosum squamosissimos, que es la corvina. Es un pez también carnívoro, tiene unos dientes bastante desarrollados, cónicos, tiene la típica aleta que les decía, la aleta dorsal, alargada desde la base hacia la región caudal, pero por ejemplo, este individuo es de otra familia por esa bifurcación que existe en la aleta dorsal, ¿no? En realidad tiene dos aletas dorsales, por esa pequeña bifurcación que existe o esa pequeña hendidura que existe y hace una diferenciación. Tiene una coloración bastante blancuzca, pálida. Tiene el hecho de que es un individuo carnívoro, hace de que también que su carne sea bastante apetecida, es bastante deliciosa. Lo utilizan bastante como pesca de subsistencia en las comunidades donde alberga esta especie, también en la que es pesca comercial, ¿no? A pesar de que no es una especie que haya con una alta abundancia en todas las cuencas, ¿no? En toda la cuenca amazónica, pero a pesar de ello la consumen, ¿no? Es bastante delicioso. Ellos habitan dentro del medio acuático en la región bentopelágica. Quiere decir eso que ellos se distribuyen desde el fondo de la región bentónica del medio acuático hacia
la región pelágica hacia arriba, ¿no? Entonces ellos se explayan en toda la columna del agua. Esa es una de sus características de este individuo. No es solo de la región pelágica de arriba, no solo habita dentro de lo que es la zona bentónica o pez de fondo, no, sino es bento pelágico que se extiende a toda la columna del agua. Lo podemos encontrar al fondo, al medio o cerca de la superficie, ¿no? Es un pez con bastante actividad. Su principal fuente de alimentos son peces más pequeños, como también algunos invertebrados, sobre todo microcrustáceos y macrocrustáceos también. Bien, vamos a continuar entonces. Ya está Mayerlin, ya estamos de nuevo. Bien, voy a compartir la presentación. Habíamos visto anteriormente a la familia Scianidae. Bien. Habíamos visto la familia Scianidae, la llamada corvina, ¿no? Un pez carnívoro, típico por tener la aleta dorsal fragmentada en dos partes, una coloración bastante plateada, blancuzca, ¿no? Y ahora vamos a ver otra especie de pez que es muy requerida en lo que es la pesca para la utilización del individuo o ciertas partes del individuo en la medicina tradicional, ¿no? Como por ejemplo el aceite de raya. También es una especie muy requerida dentro de lo que es los peces de acuario, ¿no? Aunque es un poco difícil su mantenimiento, pero igual es bastante requerida. ¿Y por qué es requerida? Por la forma y las características morfológicas que ésta posee, ¿no? La forma, la coloración y características morfológicas. La raya o pez raya pertenece al orden Myliobatiformes. Es otra orden de peces, parte de la familia Potamotrygonidae. Esta familia Potamotrygonidae tiene la característica de que tienen una forma, su cuerpo tiene una forma como si fueran un plato, una forma circular. Las aletas están modificadas, ¿no? Se encuentran bastante modificadas, que dan la apariencia como si fueran un círculo o un plato bastante redondeado. Estas poseen unos ojos, un par de ojos imbricados o protuberantes, como lo vemos acá, que sobresalen. Protuberantes nos referimos a que sobresalen la superficie de su cuerpo, ¿no? Y tienen una boca denominada ínfera. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de boca ínfera, es una boca que se dirige o se encuentra, no encuentro el individuo, la foto ideal, vamos a volvernos atrás, que se encuentra la boca debajo de su cuerpo. O sea, acá en la parte de la superficie no se encuentra la boca, sino más bien abajo. Entonces, ¿qué ya nos quiere decir eso? En que el pez tenga una boca ínfera ya nos quiere decir de que este se alimenta de organismos que se encuentran en el fondo del estanque, en el fondo del medio acuático. Por eso este pez, este Potamotrygonidae, que es la raya Potamotrygum motoro, que es la más común, que es la de la foto, es un individuo que se alimenta de microcrustáceos, crustáceos, insectos acuáticos que se encuentran en el fondo del medio acuático, ¿no? Es una especie considerada omnívora con cierta preferencia a insectívora porque su dieta se basa más en invertebrados o insectos que se encuentran dentro del medio acuático. Esta especie o esta familia es parte del grupo de los peces llamados cartilaginosos. ¿Y por qué se le llama peces cartilaginosos? Porque su cuerpo, su estructura de su cuerpo, todo su armazón de su cuerpo es estructurado por cartílago y no así por hueso o tejido óseo, ¿no? Son peces netamente que tienen un tejido blando, pero algunos me dirán, pero si su cola es bastante endurecida, su aguijón es bastante duro y toda su estructura de su región caudal. Evidentemente sí, ¿no? Pero es un tejido, podemos decir, cartilaginoso bastante endurecido, ¿no? Pero de forma general es un tejido cartilaginoso.
Las rayas se distribuyen tanto en la cuenca amazónica como también en la cuenca de la Plata. Se cree también que esta especie migró de los medios marinos, ¿no? Se cree ahí algunos rastros, algunos indicios de que sí conquistó aguas dulces como muchas otras especies, como aquel video que les mostré, igual a inicio del año, donde veían ustedes que las especies marinas, si bien el mar, todo el territorio marino es bastante amplio, también es un territorio bastante vasto, donde los nutrientes y los alimentos son bastante limitados, ¿no? Es tan extenso que los nutrientes y el alimento que hay muchas veces se ve limitado, y estos más bien encuentran mayor vida, mayor riqueza de alimento en los ambientes dulceacuícolas o en esas pequeñas conexiones hacia los lechos de aguas dulces, ¿no? Por eso muchas especies han migrado o han podido conquistar lechos o medios acuáticos dulces, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que también esta especie está considerado así. Ellos tienen una característica muy particular, al ser peces de fondo y también ellos tienen una forma de poder mimetizarse o camuflarse, en donde ellos remueven el suelo, generalmente viven en agua o en cuerpos acuáticos donde hay bastante arena, y estos se camuflan dentro del medio del suelo que existe en el fondo del lecho acuático, para poder camuflarse y pasar desapercibidos hacia sus depredadores por un lado, y por otro lado también para poder capturar a sus presas que se encuentran alrededor, ¿no? Para que sus presas no las vean. Dentro de sus características, esto ya lo decíamos en anatomía un poquito, vimos hace unas 3 semanas atrás, estos Potamotrigon motoro o las Potamotrigonidae tienen la característica de poseer dimorfismo sexual, anatómicamente hablábamos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que vemos que un macho tiene una estructura que se llama pterigópodo, que son el llamado, también usualmente llamado un pene, y en el caso de la hembra carecen de esa estructura o ese pterigópodo. En esta especie, a diferencia de algunos otros grupos de peces, existe el contacto sexual entre un macho y una hembra. Existe un contacto de cuerpo, donde el macho necesariamente, para introducir los espermas, tiene una conexión de los pterigópodos con la región urogenital de la hembra para depositar el semen, depositar los espermas, y así internamente haya la fertilización de los huevos internos. Por eso también se dice de que ella tiene una reproducción ovovivípara, que tiene una reproducción interna dentro de su cuerpo, como lo vamos a ver en esta imagen, donde ella, cuando da a luz o cuando ella empieza a parir, también que es un término muy vulgar, no va a poner huevos, sino más bien va a dar luz a pequeñas rayitas bebés, ¿no? Totalmente formaditas, idénticas a la madre. ¿Por qué? Porque ha habido una maduración interna, ha habido una fecundación interna y ha habido una maduración del embrión, el individuo, el nuevo ser o los nuevos seres internos. Estas rayas pueden llegar a tener, la literatura dice, entre 5 y 8 individuos, pero hay todavía datos que no están escritos en papel, que no están publicados, y registros que no están también publicados, donde han registrado a una hembra poder llegar a tener hasta 11 individuos, 11 rayitas bebé, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso está a analizarse, a estudiarse, a profundizar un poco más esa información. Ahí tenemos al ejemplar Potamotrigon. Vemos que tiene una región caudal bastante alargada, con una pequeña espícula bastante puntiaguda, ¿no? En realidad son dos. Esta es parte de la región de la aleta caudal. También tiene pequeñas espinas a lo largo de su cuerpo, sobre todo en esta región, ¿no? Que es su medio o estrategia de defensa. Por eso, cuando este individuo se encuentra en lagos, lagunas, y generalmente les gusta estar a la orilla, porque en la orilla es donde hay crustáceos, hay invertebrados. Entonces, si una persona se introduce en una laguna, un lago, sin tener conocimiento si existe individuos de raya, ¿no? Pueden ingresar y pisar una de ellas y les causa grandes heridas, ¿no? Porque son unas
espinas, unas espículas que tienen en su cuerpo, en el dorso de su cuerpo, bastante notorias, bastante grandes, ¿no? Que pueden causar heridas de consideración, ¿no? Y peor aún, ¿no? Esta espina que al momento de ver depredadores o verse ella en peligro, la proyectan hacia arriba y esta es mucho más grande y mucho más peligrosa, ¿no? Porque tiene una sustancia también bastante, podemos decir, un tanto nociva a la persona, al individuo que esta pueda insertarle en su cuerpo. Vamos a pasar a otra orden de peces. La verdad que lo ideal nosotros para poder aprenderlas y conocerlas es poder estar en nuestra sala de museo, en nuestro museo viendo los peces, teniendo en mano nuestros peces para ver esas características que acá las vemos en foto, ¿no? Pero bueno, acá tratando de poder un poquito ser más dinámicos, bueno, hemos tratado de poner las fotos más notables posibles para que así podamos reconocer cada una de ellas y poder asimilar esos conocimientos. Ya cuando nos volvamos a ver muy pronto vamos a poder fortalecer estos conocimientos teóricos, ya un poquito aplicándolos a la práctica. De seguro que ustedes también conocen algunas especies que ya las están reconociendo acá y ya están engranando todo ese aspecto práctico también. No lo dudo que así sea, ¿no? Bien, vamos a ver aquí a la orden Osteoglosiforme. Esta orden está comprendida por una familia que es la familia Osteoglosidae. Es típico de la especie Arapaima gigas, que es el pirarucú o también llamado paiche. En Bolivia nosotros paiche no tenemos nativamente, originalmente, no. El paiche es originario de la cuenca amazónica. Está distribuido sobre todo en el Perú y también se distribuye de forma nativa en el Brasil. Pero ¿por qué no lo tenemos en Bolivia si es un paso entre Perú y Brasil, ¿no? Sino que cuando, según las eras geológicas, cuando hubo la formación de las cordilleras, en algún momento hubo una fragmentación donde no hubo esa conexión en toda esa parte de la cuenca y como que se aisló de este lado, ¿no? Entonces, por eso es que no tenemos Arapaima gigas o no hemos tenido de forma nativa. Pero sí, actualmente, más o menos en el año 82-84, fue introducido Arapaima gigas a la cuenca del Itenes, a la región del Beni, y actualmente lo tenemos en casi toda nuestra cuenca amazónica, absolutamente casi en toda nuestra cuenca amazónica. Esta especie de Arapaima gigas es un pez bastante grande, es considerado el segundo pez de agua dulce más grande de Sudamérica, el segundo pez más grande de agua dulce. Es un pez bastante largo, bastante grande, puede llegar a medir inclusive hasta, hay datos que registran de 2.5, inclusive hasta casi 3 metros de longitud, un poquito más inclusive. Entonces es una especie enorme, ¿no? Un pez bastante grande. Y algo particular de este pez es que es un pez carnívoro, tiene hábitos carnívoros, se alimenta de animales menores, vamos a hablar de aves, vamos a hablar de mamíferos pequeños, micromamíferos, peces pequeños obviamente, ¿no? Que se encuentren en el medio acuático o en su nicho donde éste se encuentre, ¿no? Entonces es un pez depredador. Y al considerarlo un pez carnívoro depredador, al entrar a nuestros ecosistemas en Bolivia, a nuestros ecosistemas nativos, este ha afectado de una forma considerable a nuestra fauna nativa, sobre todo a nuestra fauna nativa de la cuenca amazónica. Por ejemplo, en los años 90, en los años 92, recuerden que a este lo introdujeron aproximadamente el 84, por ahí. Se cree que un puesto militar fue quien los trajo para sus pozas piscícolas que ellos tenían como una forma de poder criar peces de forma de subsistencia, ¿no? En el Beni. Pero
En una de las inundaciones que hubo en esos años, esta poza se desbordó y es así como este pez llegó a los ríos, a los lagos nativos o naturales de este departamento, ¿no? Y es de ahí de que ya empezó la cuestión del paiche. Pero se evidenció de que esta especie, al ser carnívora, ha desplazado a muchas poblaciones de peces nativos de nuestra cuenca amazónica, como por ejemplo del pacú, del tambaquí, ¿no? Ha desplazado. Por un lado, quizás ha sido competencia de su mismo alimento, quizás ha sido un depredador hacia estas especies, ¿no? Entonces hay estudios preliminares donde demostraron de que ha sido una especie que ha dañado nuestra cadena, nuestra red ecológica, nuestra red alimenticia natural de los ecosistemas de estos nichos donde se encuentra actualmente. Y actualmente hay un programa donde se quiere erradicar al paiche o al menos controlar su población, porque al ser peces tan grandes y al ser peces tan resistentes también han hecho de que conquisten y también se llenen muchos de nuestros ríos naturales de Arapaimachiga, ¿no? Entonces hay un programa de parte del ministerio con algunas ONG para poder controlar la población, y consiste el programa en poder pescar paiche, netamente paiche, ¿no? Para su comercialización y uso. Entonces es un pez bastante interesante. En piscicultura también es muy llamativo porque es un pez que se desarrolla bastante bien, adquiere en un año, puede llegar a ganar hasta 3 kilogramos de peso, imagínense, ¿no? El pacú nos gana un kilogramo de peso para comercializar, en cambio el paiche nos gana 3 kilos, es bastante llamativo, ¿no? Pero sabemos que las técnicas de alimentación aún, a pesar de que hay estudios avanzados, eh, falta un poquito más fortalecer, ¿no? El alimento idóneo, el alimento balanceado idóneo para este pez, para poder adaptarlo, ¿no? En Perú ya están más avanzados, ¿no? Entonces en Perú van a encontrar mucha información sobre el paiche, sobre todo en granjas piscícolas que están cultivando bastante bien el paiche, ¿no? En Bolivia todavía estamos en proceso, estamos en fase experimental, hay muy pocos criaderos lo tienen, pero en una menor escala, muy pocos individuos, a forma de hacer estudios y también de, de poder diversificar su producción, pero muy poco. Y el primer pez más grande de agua dulce es el esturión beluga, que es su nombre científico, uso uso. Allá hablábamos de la alimentación, ¿no? Se alimenta de aves, algunos otros animales que se encuentran dentro del agua. Y algo importante también del paiche, de este pez, en su forma morfológica, es que ellos tienen una cabeza dorsoventralmente aplanada, bastante aplanada. Una cabeza también bastante pronunciada, que podemos llamarla, ¿no? Tiene unas aletas modificadas, ya la vamos a ver en la segunda imagen, acá, ¿ves? Cómo se encuentran modificadas sus aletas. Y algo muy importante de este pez también es que es considerado un pez pulmonado. ¿Qué quiere decir eso? No es que tenga un pulmón, o sí, que hemos visto en anatomía. ¿Tiene un pulmones este pez? ¿O qué tipo de sistema digestivo tiene? Este pez tiene una capacidad... Dicen, Adelante, ¿sí? ¿cuánto puede pesar, cuánto puede pesar el paiche de 2 metros? O está diciendo usted, Ajá. por 3 metros, puede medir hasta 3 metros, pero ¿y Ajá. cuánta tonelada o peso tiene? Ya. Este pez, bueno, no pesa toneladas. Este pez puede llegar a pesar hasta 120, 130 kilos su registro, un poquito más. Ya pasa de que si bien es un pez largo, en lo ancho, claro que hay otros peces mucho más, hablamos de toneladas, ¿no? Como ciertos tiburones, pero en este caso en el ancho, su diámetro de ancho no es muy voluptuoso, ¿no? Su diámetro de ancho más o menos oscila entre unos 60, 65, 70 centímetros de diámetro de ancho, ¿no? Entonces, si bien es largo, su diámetro de ancho no es muy grande, por eso es que oscila en un peso aproximado entre
arriba de los 120 kilos en esta dimensión, ¿no? Porque también tenemos más pequeños, ¿no? En piscicultura obviamente que no vamos a poder llegar a eso porque estamos hablando de varios años de desarrollo. En piscicultura quizás lleguemos a unos 5 kilos, 6 kilos, ¿no? Al año y medio de producción o a los 2 años de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que eso es la etapa donde en los peces, los primeros años de vida o el primer año de vida es donde hay un crecimiento acelerado. ¿Qué quiere decir eso? Una conversión alimenticia bastante acelerado. El alimento que come lo transforma y su cuerpo asimila y crece. Ya después de este tiempo el crecimiento no es tan acelerado, es más lento, ¿no? La ganancia de peso es mucho más lento, por eso es que en el mercado no van a encontrar, por ejemplo, un pacú de 3 kilos, ¿no? Sí van a encontrar, pero uno del río, pero no de una granja piscícola. ¿Por qué? Porque para obtener un pez de 3 kilos de pacú o tambaqui van a necesitar mucho más de alimento y la carne ya no costaría 25 al kilo, costaría quizás 50 bolivianos el kilo, entonces estamos hablando de 3 kilos, son 150 y nadie lo va a comprar, ¿no? Por eso es que los pacú que se comercializan, algunos dicen muy pequeños, los venden, ¿no? Muy chiquititos, pero es el porte ideal, el kilo, kilo y medio es el porte ideal para que sea factible económicamente para el productor y en este caso factible para el consumidor para poder adquirirlo, ¿no? Entonces eso también es importante conocerlo. En este caso Arapaima Giga tiene esas medidas aproximadas y ese peso. Este es un pez pulmonado donde el pez necesita salir a flote. Ellos salen aproximadamente cada 10 minutos a flote a la superficie, por eso también es fácil poder conocer o ver dónde se registra un paiche cuando se hace una expedición acuática, porque ellos salen a flote a la superficie y toman bocados de aire. Ellos no asimilan el oxígeno por las branquias ni nada de eso. Ellos tienen un sistema donde toman el aire de la superficie de la película del agua, ¿no? De la atmósfera, y lo introducen y su sistema digestivo tiene la capacidad de poder absorber este oxígeno disuelto y poder distribuirlo a todo su cuerpo, como también tiene la capacidad de poder almacenarlo en su vejiga natatoria, la cual también tiene una conexión con su sistema digestivo, ¿no? Entonces ese es el mecanismo que estos peces toman, el poder tomar y transpirar oxígeno atmosférico. Por eso es que lo llaman también peces pulmonados, a pesar de, obviamente, que sabemos que no tienen pulmones, ¿no? No tienen, ningún pez tiene pulmón, pero a un grupo de ellos, como este, le llaman pulmonados por el hecho de que toman oxígeno de la atmósfera. Aquí tenemos individuos alevines bastante pequeños, ¿no? Donde muestran, fíjense en las aletas dorsal, la aleta anal y la aleta caudal son bastante confluyentes, ¿no? En la parte delantera de su cuerpo carecen de esta, tienen una cabeza aplastada dorsoventralmente, ¿no? Y bueno, es una especie carnívora. Sobre todo, ahí está una imagen donde el paiche salió a tomar un bocado de aire y ellos proyectan o hacen la remoción típica de cuando un pez sale a tomar aire, ¿no? Y por eso es que ahí ya al ver ese acontecimiento ya podemos identificar que ahí hay un paiche, ahí hay un individuo del paiche. Como la ballena, dice Elian, sí, en este caso la ballena no es un pez, ¿no? Está bien, tiene ese similar comportamiento. En este caso las ballenas son mamíferos, ¿no? Son otro grupo de vertebrados que obviamente tienen esa característica también de poder tomar el oxígeno atmosférico. Vamos a seguir. Están cansados, vamos a ver cuántos minutos tenemos. Vamos a un poquito más, ya está interesante. Vamos, un esfuerzo más. Vamos a seguir con el orden siluriforme. Este orden de siluriformes se caracterizan por ser peces que no tienen escamas. ¿Qué quiere decir eso? Peces que carecen de escamas. Son peces de piel, netamente de piel. Entre ellos tenemos
de piel y también algunos con placas dérmicas. Ya vamos a ver cuáles son los que tienen placas dérmicas. El orden siluriforme tiene a la familia Pimelodidae. La familia Pimelodidae, toda esta familia Pimelodidae se caracteriza por tener peces que carecen de piel. Son peces sin escamas, peces de piel, perdón, y carecen de escamas, y además de ello presentan barbillones o barbillas o barbijones también le dicen, que son los bigotes comúnmente que conocemos. En este caso tenemos acá una especie muy común de la cuenca amazónica y también de la cuenca de la Plata, que es Luciopimelodus patti, que es un pez bagre, llamado bagre, alargado, o también pez gato, alargado, con una mancha bastante notoria en el largo de su cuerpo, una cabeza dorsoventralmente aplanada, ¿no? Como lo vemos acá, carecen de escamas, una cabeza bastante grande, con 2 pares de barbillas en el maxilar inferior y 2 pares de barbillas en el maxilar inferior. Un Luciopimelodus patti que no pasa de los 45 centímetros en longitud. Podemos decir que es un pez mediano, no es un pez grande en comparación a los surubíes. Acá tenemos otra imagen, otra gráfica de diferentes siluriformes. Por un lado están estos que son de piel, este también de piel, este de piel, pero con otras características diferentes a este. Estamos hablando de otra familia, y estos otros de acá, si se fijan, tienen como unas estructuras, unas corazas en su cuerpo. De seguro ya están identificando qué pez son, qué pez es, ¿no? Estos, por ejemplo, son peces que carecen de escamas, pero tienen una característica, que poseen un armazón como un escudo, que se llaman placas dérmicas, que están sobrepuestas una sobre otra. Ya vamos a ver a qué familia pertenece cada una de ellas. Todas estas son de familias diferentes por características que se van distinguiendo. Por ejemplo, este es otra familia, porque vemos acá una aleta adiposa bastante alargada a la base, cosa de que esta no es igual, ¿no? Tiene barbillas más largas, tiene manchas en la región lateral de su cuerpo, tiene también una aleta adiposa alargada pero más curveada, ¿no? Entonces vamos viendo diferencias entre una de ellas. Acá, por ejemplo, una aleta dorsal muy cerca de la región caudal también. Vamos a ver cada una de ellas. Aquí tenemos a Pseudoplatystoma currusca. Pseudoplatystoma currusca es una especie nativa de la cuenca de la Plata. ¿Cómo vamos a reconocer a esta especie? Ya dijimos, es parte de la familia Pimelodidae. ¿Por qué? Porque tiene barbilla, es un bagre, tiene una cabeza dorso ventralmente aplanada, ¿no? Como un pico de pato más o menos. Esta especie Curruscan se caracteriza por tener un cuerpo con manchas negras a lo largo de su cuerpo, pero esas manchas son más o menos circulares o también llamadas moteadas, unas manchas moteadas a lo largo de su cuerpo, como vemos acá, en toda la región grisácea, de la región media hacia la región dorsal, como también en la región ventral, de la región media hacia la región pectoral, blanquecina con puntos negros o moteado con puntos negros. Esto es típico de Pseudoplatystoma currusca, más conocido como el pintado, le dicen pintado, o también le dicen surubí pintado, ¿no? Algunos le dicen otros nombres, igual, no importa, no afectan los nombres comunes, ¿no? Lo que nos importa es conocer el nombre científico y poder distinguirlo uno del otro. Acá tenemos otro, que también lo tenemos en Bolivia, que es el Pseudoplatystoma tigrinum. Tigrinum es una especie que le dicen así, o se la ha denominado así, tigrinum, por las manchas que este posee. Tiene unas manchas irregulares a lo largo de su cuerpo, en toda la estructura de su cuerpo, la región de la cabeza, tanto como la región del dorso, hasta la región caudal, que tiene la apariencia como si fuera un tigre, ¿no? Bastante rayadito. Es típico de la cuenca amazónica, netamente de la cuenca amazónica. Al igual que el anterior, tiene una cabeza dorsoventralmente aplanada, pero este, a diferencia del anterior, tiene, podemos decir, un cuerpo más voluminoso, ¿no? Tiene un cuerpito más voluminoso, además de las manchas que tiene
en forma irregular en su cuerpo con algunas manchitas moteadas. Y por otro lado tenemos a este señor de acá, que es el Pseudoplatystoma fasciatum, otro surubí. Tenemos estos tres pseudoplatystomás en nuestro país, en Bolivia, que vemos las diferencias. A diferencia de los otros dos, este tiene manchas longitudinales desde la región dorsal hacia la región ventral, ¿no? Van manchas longitudinales un tanto irregulares en su cuerpo, con pequeños puntos o pequeños puntos negros o manchas negras, ¿no? En su cuerpo. Es un pez bastante grande, ¿no? Un pez que puede llegar a pesar 50, 70, inclusive hay registros de hasta 80 kilogramos, ¿no? Un pez que puede llegar a alcanzar a los 110, 100 centímetros de longitud. Hay registros de peces bastante grandes, como el que ven en la imagen, debe estar más o menos entre los 90 centímetros, un poquito más, ¿sí? ¿No? De longitud. Entonces un pez carnívoro. Los tres pseudoplatystomás que acabamos de ver son de hábitos carnívoros. Tienen un comportamiento migratorio, necesitan migrar para poder reproducirse, ¿no? Por eso es que en estanques piscícolas, si nosotros tenemos reproductores de esto, por sí solos ellos no se van a poder reproducir, ¿no? En los estanques. Ellos necesitan de una inducción hormonal para que haya una maduración gonadal de la hembra y del macho, para que podamos reproducirlos en laboratorio, porque en un estanque no van a poder madurar gonadalmente, no van a poder madurar sus ovas, no van a poder madurar el esperma, porque necesitan todo ese proceso de migración para que haya esa maduración fisiológica de su cuerpo. Pero como no migran en los estanques, están ahí estancados, entonces se necesita ayudarlos con una inducción hormonal en laboratorio para poder obtener alevinos, ¿no? Eso es un tema que vimos en la anterior clase. Ahí vemos las tres especies que las tenemos en Bolivia. Tenemos otras especies más de peces gatos, no son las únicas por si acaso, pero son los tres únicos pseudoplatystomás que tenemos, o que al menos hasta el momento están registrados. Eso no quiere decir que no va a haber más. En Bolivia actualmente hace falta muchos estudios sobre ictiología, sobre estudio de peces, ¿no? Para poder registrar nuevas especies que no se han explorado, sobre todo en áreas y sitios donde es difícil acceder, difícil de poder llegar y difícil de poder investigar la fauna íctica que se encuentra ahí, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer, sobre todo por la ictiología, ¿no? de nuestro país. Acá tenemos otra especie de pimelódido, de pez que no tiene escamas, que también algunos de ustedes lo deben conocer, que es Fractocephalus hemiliopterus. Esto sí lo hemos visto, ¿no? En clases, me acuerdo que les mostraba la imagen. El llamado general, que es un pez de un color verde militar, verde parduzco intenso en la región dorsal, y tiene una región ventral amarillenta un tanto anaranjada, sobre todo en la región de la aleta caudal. Típico de él, por eso le dicen, por la coloración dorsal verde militar, le dicen, por esa coloración le dicen militar. Es un pez carnívoro también, es un pez que presenta barbillones, un par de barbillas en el maxilar superior y dos pares de barbillas en el maxilar inferior. Es un pez carnívoro por excelencia y es un pez muy requerido en la pesca deportiva, ¿no? Aunque debería estar prohibido, pero bueno, un tema de leyes y normativas a nivel nacional que es un tema muy profundo. Tenemos otro pez también grande del mismo grupo, que es la Piraidua, Brachyplatystoma filamentosum, que es una especie bastante grande, muy similar al general, pero en este caso no tiene el cuerpo de la región del dorso verduzca, sino más bien es grisácea, es bastante gris intensa, unas aletas dorsal un tanto rojiza y sobre todo una región ventral blancuzca, es blanca, bastante blanca, tiene bigotes, barbijos, tiene una cabeza dorsoventralmente aplanada también, ¿no?